La dramática situación de esta mujer no debe repetirse en ningún ámbito de nuestra sociedad, ya que esta acción no solo conlleva la violencia física, psicológica y emocional, sino que en muchos casos termina en muerte. Pero las mujeres saben qué es el feminicidio, qué lo provoca, cómo evitarlo y por qué es considerado como el único homicidio evitable para la mujer que lo padece. ¿Sabes qué significa feminicidio? ¿Sabes lo que es? No, no sabía. No, ¿qué es eso? No sabría decir. No, ni idea. No. La verdad no. No. El feminicidio, según las Naciones Unidas, es el asesinato de la mujer por el solo hecho de serlo. Puede darse en espacios privados o públicos y se caracteriza por el ensañamiento que hay por parte del victimario. Los especialistas aseguran que los feminicidios se presentan tanto como la culminación de episodios de violencia sostenidos por años al interior de la relación de pareja, como producto de un solo episodio de violencia donde el hombre asesina a la mujer. La mayoría de feminicidios que ocurren en nuestro país tienen que ver con la dificultad en las relaciones de pareja de dar autonomía a las mujeres y de respetar sus libres decisiones, ¿no? Es realmente preocupante que, según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, entre el 2009 y el 2010 ya se hayan contabilizado 283 feminicidios y hasta julio del presente año, el 2011, 48 feminicidios más. Entonces estamos ante, como lo mencionabas hace un momento, muertes que pueden ser evitables si estuviéramos en una sociedad que respetara la libertad, la autonomía de las mujeres y la respetara como una sujeta de derechos. En los últimos años ha crecido la violencia contra la mujer y en la mayoría de los casos se produce al interior de relaciones de pareja, actuales o pasadas, y por la escasa reacción del sistema judicial frente a este grave problema. Feminicidio o tentativas registradas por el Centro de Emergencia Mujer entre enero y agosto del 2011. No existe un perfil definido para estos casos, por tratarse de una situación compleja. El feminicidio o tentativa de la misma no se da únicamente en situación de pobreza. La violencia contra las mujeres está presente en todos los estratos sociales. Lo cierto es que la mayoría de homicidios fueron cometidos en mujeres entre los 18 y 35 años de edad. Pero ¿cómo tratar la problemática? Si en nuestro sistema normativo no existe el feminicidio como tipo penal independiente y se aborda dentro de los delitos de homicidio calificado o parricidio. Para la socióloga Liz Meléndez López, del Programa de Derechos Humanos de las Mujeres Flora Tristán, la tipificación del feminicidio como delito autónomo sería una acción fundamental para prevenir y sancionar esta expresión extrema de violencia contra las mujeres. Los actuales tipos penales que se encuentran en nuestro ordenamiento legal, como el homicidio calificado y el parricidio, que es generalmente en estas figuras en donde se colocan estos crímenes, no permiten visibilizar la real situación de discriminación que viven las mujeres y por las cuales están siendo asesinadas, ¿no? O sea, si bien es cierto, existen tipos penales para sancionar los asesinatos, ¿no?, de hombres o de mujeres, consideramos que en este caso de los feminicidios sí es necesario tipificar de manera específica, dado que es un crimen que se desarrolla en situaciones particulares que tienen que ser contextualizadas para poder analizar realmente la dinámica de poder que está provocando este tipo de crímenes y que no tiene que ver nada más, que no son casos aislados, sino que es parte de una estructura general que permanece de relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. Cabe precisar que la obligación del Estado es actuar con eficiencia y así lo entendió el presidente de la República, Ollanta Humala, cuando en su mensaje a la nación expresó su preocupación y la voluntad del gobierno de enfrentar esta difícil situación. En mi gobierno no habrá perdón para los violadores ni para ningún delito cometido contra un niño o una niña. Combatiremos el feminicidio y propondremos una revisión de la legislación vigente. En tanto, la ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Aida García Naranjo, reveló que al mes ocurren 11 casos de feminicidio y exhortó a las autoridades existentes a trabajar de manera conjunta para elaborar políticas contra la violencia. Pero como todo tema de controversia, debatir sobre la calificación de feminicidio como delito independiente genera posiciones diferentes. Me parece también importante la iniciativa, en todo caso debatible, de incorporar una cláusula dentro de la parte general
para poder establecer una modalidad que podría agravar la responsabilidad penal cuando hay condiciones en materia de feminicidio. Las estadísticas del Ministerio Público y las estadísticas oficiales demuestran que vivimos en una sociedad en la cual existe violencia de género. Eso no se puede negar. La solución jurídica de cómo enfrentar ese problema social, hay varias alternativas. Una de ellas es efectivamente la tipificación del feminicidio. Otra, que es en la que yo humildemente creo, es tipificar una circunstancia agravante genérica para que se pueda aplicar a todos los delitos. Sin embargo, tampoco puede afirmarse que con la inclusión del feminicidio como un tipo de delito se garantice el acceso a la justicia de las mujeres que han sufrido violencia. Sin embargo, la existencia de una norma específica puede dar mayores herramientas para sancionar adecuadamente la violencia contra las mujeres. Nosotras consideramos que la tipificación en el Código Penal es una acción de rechazo frontal a una conducta específica que la sociedad en su conjunto rechaza y por eso lo norma y por eso lo tipifica y sanciona adecuadamente y con todo el peso de la ley a los responsables de estas agresiones. Eso va a ayudar a brindar un mensaje de no impunidad a la violencia contra las mujeres, que es uno de los principales problemas que tenemos en el país. Más importante que modificar el Código Penal es diseñar una política de Estado en la cual un gobierno se compromete a desarrollar un conjunto de actividades con objetivos a mediano y a largo plazo, en la cual se sistematiza esfuerzos de los diferentes segmentos del Estado, evidentemente en coordinación con la sociedad civil y otros estamentos, como es el caso de los medios de comunicación, que plantean un análisis previo y diseñan una estrategia, ¿no? Liderada con un esfuerzo significativo, para poder no solamente concientizar a la opinión pública, sino también en el logro de resultados concretos que pueden irse, digamos, evaluando con el paso del tiempo, ¿no? Aun cuando se aumenten las penas, eso está demostrado que no va a resolver el problema. La tipificación del feminicidio o el aumento de penas para X delitos no va a resolver ese problema, no va a neutralizar ni disminuir la curva de criminalidad. La solución al problema, digamos, empieza por una política criminal de Estado que incluya, por ejemplo, campañas de educación en colegios, en universidades, en los hogares, que incluya, por ejemplo, también el rol de los medios de comunicación. Y por un caso tan sensible como el feminicidio o como la violencia de género, la obligación del Estado de brindar asesoría y acompañamiento durante todo el proceso a la víctima. Acompañamiento y asesoría que no se debe limitar a lo jurídico, sino a lo social, a lo psicológico. Es decir, no hay que olvidar que la víctima de la violencia de género es una mujer que ha sufrido un agravio normalmente en su domicilio por parte de un familiar cercano. Toda esa situación tiene que ser analizada y acompañar a la víctima durante ese proceso. Debatir el impacto y las consecuencias del feminicidio resulta hoy una tarea que debe estar comprendida dentro de la agenda nacional, otorgándole una mayor protección a los derechos de la mujer en igualdad de género y respeto a la ley y una mayor seguridad jurídica frente a los delitos cometidos contra ella.